Recording in progress. Ah, ya, ella me habla en inglés. Oh, te habló la chica. Claro, ella me habla en inglés. Y ahí arrancamos. Sí, grabando. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, en el país que se encuentren. Pará, se me prendió el teléfono, lo voy a apagar. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, depende del país que nos estén viendo. Hoy tenemos una invitada en especial con un tema que creo que a todos nos va a interesar muchísimo en primera persona. Nos va a contar un poco su experiencia. Ustedes saben que siempre me gusta dejar que las personas se presenten a sí mismos para que ustedes sepan dónde están, cómo se llaman. Y bueno, acá yo le voy a dar el tiempo entonces a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Analía, muy bien, gracias. Un gusto estar en el programa y gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Marcela, soy de Buenos Aires, Argentina, pero hace 20 años que vivo en Estados Unidos, en el estado de Utah. Tengo 3 hijos, todos ya fuera de casa. Y bueno, Analía me ha invitado a su programa para hablar un poco de mi experiencia personal con respecto a el narcisismo, cuáles son algunas características del narcisismo y las cosas que yo he vivido dentro de un matrimonio de 20 años. Bien, bueno, esta palabra del narcisismo, bueno, han existido siempre, los narcisistas han existido siempre, pero hace un tiempo, ¿no?, que se viene hablando mucho de esto, de las relaciones que uno tiene con un narcisista. ¿Cómo te diste cuenta vos que estabas con un narcisista? O sea, ¿quién te dio ¿cómo se diría la palabra? Este diagnóstico. Bueno, yo nunca supe que estuve con un narcisista o estaba en una relación con un narcisista hasta que llegué a un punto que tuve que ir a una terapia. Pasé por muchos terapistas hasta que una terapista me dijo, bueno, vos sabés que existe varios desvíos de personalidad, y una es el narcisismo, el cual la persona no puede, en otras palabras, comprenderte, amarte o ser empático con vos, bajo ningún punto de vista. Es algo que es parte de eso, del narcisismo. Yo nunca había escuchado esa palabra, nunca había leído nada acerca de eso hasta unos 8 años, podríamos decir, que fue cuando yo empecé a hacer terapia antes de mi divorcio. Y en verdad el tema era que yo nunca entendía que era que estaba con un narcisista. Siempre estaba tan alienada en la relación que yo pensaba que todo lo que sucedía era mi culpa. Y que había cosas, llegué a pensar que estaba, casi diría que estaba como loca, porque hasta ni yo misma dudaba de mis propios pensamientos. Y esa es una de las características de una relación tóxica con un narcisista. Creo que la mayoría de las veces nos pasa a todas las que hemos atravesado un matrimonio difícil. Bueno, ahí está, ¿ves? Pensamos que es un matrimonio difícil, o sea, y uno recibe, por ejemplo, a las víctimas de violencia doméstica. Yo me considero una víctima de violencia doméstica. No pensé nunca que estaba en una relación también de violencia doméstica. Y lo aprendí con el tiempo también, lo aprendí muchos años después de estar separada, porque uno es como vos decís, piensa que está loca,
porque piensa que está pensando mal y está diciendo, pero este hombre está como medio psicópata, algo raro tiene, no puede ser que me trate así, o que trate la situación así de relación, o que haga lo que hace, y una realmente siempre es la culpable, como que siente la culpa. Y nos cuesta a nosotras, las mujeres, porque hoy vamos a hablar de nosotras, las mujeres que no nos damos cuenta si tenemos un narcisista al lado, o algún psicópata o algo por el estilo, porque van transformándose. Y yo encontraba, dice, algún sinónimo de lo que tiene que ver el narcisismo, tiene que ver mucho con el egocéntrico, ¿no? Es un ególatra, bueno, es el famoso narciso, ¿no? El que cree que todo es él, y dice, es un trastorno de la personalidad, en realidad. Cuando esta persona tiene, dice, un sentido muy desmesurado de su propia importancia, o sea, es solo él, y una necesidad profunda de atención excesiva, dice, y admiración, y las relaciones se vuelven conflictivas, y tiene una carencia, como vos estabas diciendo, enorme de empatía hacia el otro, porque no le importa lo que te pasa a vos, porque no se pone en tu lugar, y de los demás, obviamente, ¿no? No le importa tampoco a los hijos, no le importa a nadie. Entonces, creo que es un punto muy importante esto de que estamos en una relación que no sabemos cómo es esta relación en realidad. Creemos que está algo mal, obviamente nos damos cuenta que no está funcionando. ¿Por qué? Porque ¿cómo te sentías vos, Marce? Mira, yo siempre me sentía que no era escuchada, que no era feliz en el término de felicidad de lo que yo escuchaba de otras personas, lo que era un matrimonio. O sea, en un momento llegué a pensar, bueno, esto será el matrimonio, que será así, que uno solamente sirve para lo que realmente el lugar que él me daba era, bueno, sos la mamá de los hijos, sos la que lleva la casa adelante y nada más, o sea, no hay tiempo para otra cosa. Eh, y yo empecé a tener que cerrar mis círculos de amistades, mi círculo de expansión personal, porque solamente tenía tiempo y era permitido solamente atender a los hijos y mi casa. Entonces empecé a pensar, bueno, esto es el matrimonio, ¿será que esto es así? Y ya casi como que tenía que hasta pedir permiso, cualquier situación trivial, tenía que pedir permiso para comprar, tenía que pedir permiso para salir, todo se me cuestionaba, muy sutilmente, porque no voy a decir que esto empezó de un día para el otro, era tan sutil que es como la rana que está en el agua, ¿no? Que le Sí, vas, sí, es sí. así, es tan sutil que vos no te das cuenta de lo que te está pasando. Hasta que hay algo que lo desencadena, obviamente, y que uno empieza a decir, no, pará, ya, esto ya no va más. Y, eh, y en mi situación, por ejemplo, yo conocí a esta persona, ¿no? O sea, salimos de novios, pero realmente él era como de una manera, y el día que ya empezamos en la luna de miel, ya ahí cambió la cosa. Eh, y pasé por muchas cosas que yo en este momento, digo, ¿cómo las dejé pasar? Pero bueno, no sabía, no entendía por qué él era así. eh, y, y como mujer dije, bueno, ¿será que esto es así? El matrimonio es así. No queda, no tenía ningún referente, por así decirlo, que podía ser diferente. Y cuando escuchaba otras parejas que hacían cosas diferentes, o se llevaban de otra manera, o resolvían cosas de otra manera, yo decía, ¿y yo por qué no lo puedo hacer? ¿Y yo por qué no puedo tener esto con mi pareja? Y en un momento como que lo planteaba, ¿no? O sea, entonces como que se hablaba, se entendía, se iba a hacer algo, pero a los 2 o 3 días se volvía lo mismo. Hasta que un día realmente me aburrí, por así decirlo,
de hablarlo, ¿no? De preguntar. Y me quedé callada la boca para no tener conflicto, porque ese era el tema, si no había Claro, conflicto. a eso nos referíamos. Comienza una relación conflictiva y vos fíjate que vos estás contando que en el noviazgo era una cosa y después comienza ya en la luna de miel algunos cambios que vos notás, o sea, te das cuenta porque una se enamora de alguien o le gusta a alguien y después ve algunos cambios que te hacen sentir incómoda. Y creo que nos pasa a todas, ¿no? Con las relaciones cuando se empiezan a poner medias dificultosas. eh, Porque hablaba, por ejemplo, yo estaba leyendo y decía que el narcisista se muestra de entrada, o sea, ya a lo mejor de noviazgo no le pudiste ver algunas cosas, pero es como que ellos ya muestran quiénes son y no pierden mucho tiempo en sacar todo a la luz para para poder empezar a tomar la relación a su manera, dirigen Sí. ellos la relación. Es como vos decías, tenía que pedir permiso hasta para comprar, tenía que pedir permiso para el otro, sentías que no estabas en una relación saludable o en una relación de libertad mutua, ¿no? Porque el estar con una pareja no significa que estemos esclavizadas en esa relación. Y contame, Marcela, ¿había violencia en este matrimonio? ¿Qué tipo de violencias ejerció él sobre vos? No había violencia física, pero sí había violencia emocional, no de insultos, porque no había insultos, o sea, no había una manera de probar, pero sí había mucho eh, gaslighting, como se dice, luz de gas, Uh -huh. donde lo que yo percibía, o lo que yo veía, o lo que yo opinaba, no tenía valor, o no era así, era totalmente diferente a lo que... Y me pasaba muchas veces en situaciones de grupo, ¿no? Donde había otras personas amigas o matrimonios, y era una cosa trivial que por ahí habíamos estado los dos en una situación X donde él describía, y yo había estado en el mismo lugar, en la misma situación, y él agregaba cosas en cuanto contaba algo, que yo decía, pero yo esto no lo vi, o sea, yo estuve en el mismo lugar y esto no pasó así. Y si yo llegaba a tratar de corregir eso, era como que, bueno, entonces contalo vos, o sea, como desacreditando, no lo podía desacreditar, tenía que apoyar hasta a veces cuando sabía que estaba mintiendo. Te hacía cómplice, ¿no? Te hacen como cómplice Sí, no son cosas graves, porque no eran cosas graves, pero son como vos decís. Totalmente sutiles, pero claro, sutilezas, pero va sumando. Claro, van sumando porque cuando uno tiene su forma de ser y aparece estas cosas, ¿viste? Como que yo aprendí una cosa, ¿no? Aprendí en la vida que todo lo que me molesta o algo que no está bien, yo lo tengo que solucionar de la manera más rápida que pueda, hablarlo con la pareja, o con el amigo, o con el hijo, ¿no? Porque si no, empieza a quedar algo que no va gustando y se van juntando. Y creo que esto es lo que pasa en estas relaciones, ¿no? Uno permite una cosa, está permitiendo lo otro, y ahí comienzan y comienzan, pero estas cosas a vos te hacían sentir incómoda, ¿no? ¿Cómo era él con respecto a los hijos? O sea, ¿cómo veía o sea, te dejaba vos a cargo de toda la crianza de los chicos? ¿Te apoyaba en la crianza de los chicos? ¿Se involucraba o no? No, o sea, desde el vamos, a ver, yo veía, por ejemplo, había parejas que desde el embarazo, ¿no es cierto? Hay parejas que te acompañan en el control del embarazo. Él nunca podía, nunca fue, creo que fue una sola vez a nuestro primer hijo a la cita con el doctor. Después, el resto de mis hijos y el resto de las cosas siempre estaba yo involucrada, lo que sea la escuela, lo que sea el doctor, el dentista, cualquier problema que había estaba involucrado yo, y él era como, sí o no, está bien, si a vos te parece, pero yo no tengo tiempo.
Eso sí, cuando había, inclusive con los chicos mismos, por ahí mis hijos le han pedido ser coach de algún deporte, y él decía, no, yo no tengo tiempo para eso. Te estoy hablando de un chico de 8 o 9 años que está buscando una figura del papá, ¿no? De ser que mi papá quiero que sea el héroe, quiero que sea mi coach, es más o menos como quiero que sea mi héroe, y no lo podía hacer, ¿no? O sea, sí los acompañaba a muchas cosas, pero no se involucraba realmente. No, por esta forma de ser, ¿no? Que son únicos, la atención tiene que estar sobre él y no sobre el niño, por ejemplo, que va a jugar o va a hacer algo, aunque él lo acompañe y sea el coach, como vos decís, el coach, y que sea como el héroe del hijo, ellos no lo ven así, ellos lo ven como algo que se está perdiendo tiempo en la atención hacia él, ¿no? Iba pensando mientras vos hablabas y pensaba, ¿los narcisistas son infieles? Totalmente, totalmente. Son infieles. Son infieles. No importa qué, o sea, pueden ser infieles no solamente en una relación con una mujer, sino son infieles inclusive con tu familia. O sea, ponen de lado a la familia o te ponen en contra de la familia porque ellos necesitan manejar ese control de relación. Y no les importa que vos, o sea, no te cuidan, no te protegen, al contrario, se ponen como del otro lado de la vereda. Para seguir siendo ellos los que sobresalen. Claro, ¿no? es como, pensaba yo, esta clase de hombres son, claro, todo el centro de atención es para sí mismos, ¿no? Y claro, te alejan de la familia de alguna manera, de la propia de ellos, ¿no? Te ponen en contra de su propia familia y te alejan de la tuya, obviamente. Sí, Cualquier tipo de estos psicópatas le gusta y disfruta también del dolor del otro, ¿no? Yo recuerdo que una vez hablando con mi psicóloga y me preguntaba algunas características y demás, y me decía, yo estoy viendo un perfil de un psicópata, porque me decía, hay psicópatas que son está el psicópata que asesina, bueno, están en varias categorías, ¿no? Antes uno tenía la palabra psicópata y dice, ¡ah, señor, ¿no? Me va a matar. De todas maneras, es grave que una persona tenga esas patologías. Pero está este que disfruta y goza del dolor de la otra parte. Está este que no le importa nada y que solo necesita su propio placer, a su manera, a su gusto. Y la verdad, te lleva a una tremenda soledad, ¿no? ¿Cómo te sentías vos? Sí, realmente te sentís sola desde lo más íntimo, porque encontrás que esa persona no te está escuchando, no hay momento para una relación de pareja sana, normal, no hay tiempo, no hay cero empatía. Y hablando un poquito de lo anterior, que era la infidelidad, no solamente son infieles emocionales desde el vamos, no estamos hablando de lo físico tal vez venga después, pero emocionales sobre todo, son infieles emocionales desde el primer día. Y con respecto, sí, uno te van aislando. Yo, mira, recuerdo que yo no llegué a Estados Unidos, no tenía inglés, el inglés lo aprendí con mis hijos cuando iban a la escuela, porque iba a la biblioteca, escuchando la televisión, la radio. Muy poquito tiempo pude tomar clases. Y llegó un momento que, bueno, él sí, por supuesto, tuvo que ir a tomar clases, tenía su tiempo para tomar clases,
Pero en cuanto a relaciones personales, o sea, tener amigas, un grupo de amigas, nunca tenía tiempo. No había tiempo para mí, porque, bueno, yo estaba con mis hijos, él salía a trabajar, y cuando él llegaba, yo no podía hacer nada después que él llegara del trabajo. Así era de simple. Lo único que él me permitía hacer, porque era, por supuesto, tenía que ver más con lo que él reflejaba dentro de una comunidad religiosa, que se comprometía a apoyar un servicio religioso, era lo único que me permitía hacer. Pero después algo personal para mí que me gustara, si alguien me invitaba a hacer algo, si me invitaba enfrente de él, él decía, sí, como no, cualquier día es, Marcela puede ir, sí, Marcela, anda, no hay problema. Yo que me dice, ¿qué te voy a decir? Pero cuando llegaba el día, pasaba algo. O tenía que quedarse más tiempo en el trabajo, o se sentía mal, o cualquier cosa. ¿Y quién se va a quedar con los chicos? O porque yo no puedo. Entonces siempre había algo, siempre alguna cosa causaba que yo tenía que, a último minuto, dejar de hacerlo. ¿Y cómo te hacía sentir a vos eso? Que, o sea, al principio ponerle una vez te puede pasar, 2 veces te pueden pasar, pero ¿cómo te empezaba a hacer sentir? O sea, vos tenías la expectativa de cualquier persona, voy a ir a comer con las chicas o voy a hacer tal cosa y de repente pasaba esto. ¿Cómo te hacía sentir? A mí me enojaba mucho, pero no lo podía expresar, porque obviamente era como que él era muy controlador, él sabía dónde me tenía que decir cosas o cómo decírmelas, como para que yo me sintiera hasta inclusive culpable, que tenía ganas de salir o hacer algo para mí. Yo sentía todo el tiempo culpa. O sea, era como que yo me sentía culpable por querer encontrarme con 2 amigas a ver una película. Vivía todo el tiempo con culpa. ¿Por qué? Porque tenía ese sentimiento de querer hacer algo para mí. Y así pasaba en muchos aspectos. No sé, por decirte, esa misma persona me criticaba porque no me arreglaba el pelo, porque no iba a la peluquería. Entonces decía, bueno, el sábado voy a la peluquería. Entonces iba a la peluquería y volvía de la peluquería. Y me decía, ¿y para eso fuiste a la peluquería? Dice, ¿cuánto gastaste? Entonces, cuando vos te ponen contra esa situación, yo me preguntaba, pero entonces, ¿para qué voy a la peluquería? Mejor no voy. Obvio. Sí, Entonces sí. era tan... Es muy, sí, es un círculo muy vicioso y es muy triste para la persona, ¿no? Esto de que nunca te den un halago, o viste, yo siempre digo esta frase porque la adapté de mis amigas mexicanas, ¿no? Que te echen porras, que te feliciten, que te alienten, ¿no? Y todas esas cosas hacen que uno se sienta mejor, uno mejora, uno viste que, no sé, todo te funciona mejor porque bueno, recibís ese apoyo. Y cuando estas personas lo toman a uno como su punching ball para todo, ¿no? Sus frustraciones, sus carencias emocionales, sus carencias afectivas, su trastorno de personalidad que tienen, porque no saben quién quieren ser, porque tienen varias personalidades, ¿viste? Vos me hablabas de algo religioso, y o sea, a lo que te referís, que las dos nos conocemos de ese ámbito, donde son un personaje ante el público, diríamos, espectador de este lugar, y son otros en la casa, y son otros cuando vamos a una reunión, y son controladores, ¿viste? Están controlando, y una tiene hasta vergüenza de lo que va a decir, o cómo se va a vestir para ir a esa reunión, porque vos no sabés qué te va a decir. Si haces rapidito y te cambiás y te metes al auto, capaz que en el camino te va diciendo, pero mirá cómo te pusiste, mirá lo que, ¿no?
y allá en la fiesta todo divino, y alguien por ahí se te acerca y te dice, qué linda que está, ay, y viste, y él también, no, viste que bien que está, que esto, que lo otro, y mentira, venía diciéndote que estás hecha una cachabacha, que, ¿no? Y todo lo demás, y después, si vos llegaste a recibir algún tipo de halago en esas reuniones, después se va contra vos, ¿viste? Y yo lo cuento porque yo he vivido situaciones que a veces no sé si no estaba o no estaba, ¿viste? Si era Narciso el Bello o no era Narciso el Bello. Es como muy difícil este tipo de personalidades, son muy fuertes, porque muchas mujeres te preguntan, pero ¿por qué te dejabas? ¿O por qué te dejan? Es muy fuerte, o sea, es como vos dijiste, un trabajito, viste, que es tan sutil, que llega un momento en que vos ya estás inmersa en esa vida y ya, viste, esto, no sé, Que ¿cuál vos fue no el puedes llamado de romper, atención tuyo no, que dijiste sí, basta? no puedes romper el patrón que se formó. Exacto, exacto. Eh, no puedes romper ese patrón que se formó a través de esas pequeñas cosas que te van introduciendo, ¿no? Ujú. Eh, y me acuerdo que en una de mis terapias, porque pasé por varias terapias, y una terapista me decía, vos sabés que estás con una persona, un narcisista, ¿no? Vos sabés que vos sos emocionalmente abusada. Yo ni entendía lo que me decía. Yo decía, no, como si él nunca, no me dice malas palabras, o sea, nunca me pegó. Hasta que empecé a investigar y, y aún a pesar de que tenía la información, porque fui a hablar con un policía, fui a hablar con un abogado, fui a hablar con mi doctor personal, y mi doctor personal me decía, tenés que salir ya de esa relación, vos no podés seguir. O sea, un doctor que cuidó a mis 3 hijos, mis embarazos acá en Estados Unidos, cuando yo le conté lo que me estaba sucediendo, me dice, no, me dice, ya está, vos tenés que irte de esa relación. O sea, ya no había más profesional que me pudiera decir. Claro, eh, sí. y yo seguía así, ¿no? Con la pared y bueno, tuvo que haber una cosa muy terminante que ya no pude aguantar más y con ayuda de todas estas otras personas que me cuidaron y me acompañaron en este proceso cuando se dieron cuenta que estaba entre una relación totalmente tóxica y que iba de mal en peor, fueron las que me ayudaron a salir. Hablo de amigas, de familiares, de líderes religiosos, ya te digo, de gente, profesionales, pero no, para mí no fue fácil entender y aceptar que estaba en una relación tóxica. Mm. Ahí está el punto. No, en general no queremos estar asociadas a este tipo de problemas, ¿no? Es como que no creemos que no estamos en eso, que eso le pasa a otra, que esto lo vi en una película o lo leí en un libro, pero que a mí no me está pasando. Yo no soy una mujer abusada emocionalmente, no soy una mujer abusada o sexualmente o físicamente o no soy abusada económicamente, porque el abuso económico existe, no Oh, sí, soy, totalmente. ¿no? Eso de que te retienen todo y te dan lo mínimo, ¿no? Y ellos dirigen todo y vos tenés que pedir permiso para todo y Sí. demás, eso también es un abuso donde las mujeres no lo tienen tampoco dentro del abuso, ¿no? El abuso, la palabra abuso conlleva un montón de otros, podemos hacer una lista muy larga de abusos, donde el abuso verbal, ¿no? El abuso ya de la mirada. ¿Cuántas veces esa mirada que te dice no te muevas de ahí, no hables, cállate la boca? O las malas caras Las solamente, malas ¿no? caras, qué cosa más fea que te hagan malas caras, porque o vos estás muy contenta, muy feliz y te vienen con una cara, o estás hablando en público y te miran mal y ya te están diciendo, ¿de qué está hablando esta mujer?
y te empezás a sentir esa congoja, esa cosa, ¿no? Te empezás a hacer como más chiquita, y no te dejan crecer, no te dejan ser la mujer que sos en realidad. Yo conozco a Marcela de muchos años, no nos vemos hace 1000 años con Marcela, nos hemos reencontrado acá en Estados Unidos ambas, por diferentes motivos, y creo que uno de estos motivos fue lo que nos hizo contactar con otra amiga que tenemos en común. Nunca hubiese imaginado que Marcela que haya pasado por esta situación. Y creo que tampoco Marcela sabía mucho de mí, no, nada. Entonces es como, ¿cuántas mujeres estamos así como en silencio muchos años, o desconectadas una de otras? Y qué bueno hubiese sido poder estar cerca, apoyarnos, acercarnos. Yo digo que nunca es tarde, pero ya hemos padecido, ya hemos pasado, los años se nos han venido. Pero lo bueno de esto es que podemos aprender ahora y que podemos tomar las riendas de nuestras vidas, dejando atrás un poco todo esto. ¿Cuánto tuvo que ver, ya que las dos venimos del mismo alineamiento, cuánto tuvo que ver nuestra fe, nuestra religión, con no cortar estos lazos? ¿Vos qué crees? Sí, es cierto. Uno, por lo menos en nuestra generación, era muy respetado el tema religioso, y que todo esto del abuso pasaba afuera, que en la iglesia o en lo religioso no podía pasar. Y disfrazado con otras cosas, últimamente, bueno, la religión, por lo menos la que nosotros profesamos, está abriendo los ojos y diciendo, sí, esto existe y hay que denunciarlo. Pero hay una gran carga de generación en generación, de que hay que tener mucho cuidado como uno denuncia las cosas. Porque pueden ser que no te crean, pueden ser que se alineen con la otra persona, porque estas personas, no nos olvidemos, tienen un gran poder de charming, ¿no? O sea, son muy encantadores. Son encantadores, sí. Y son totalmente creíbles, porque ellos inclusive sus propias mentiras se las creen. Sí, y te las hacen convencidísimos. Y yo he pasado por situaciones donde he tenido que denunciar y no me han creído, o me han creído a medias. Y realmente uno se va haciendo más duro, ¿no? O sea, se va haciendo... Y ya llega un momento que yo utilicé los medios, la media, para denunciar lo que me estaba sucediendo entre, ya sean grupos religiosos, o entre los amigos, o entre mi familia, otro el grupo que estaba en torno mío, de decir, sí, esto existe, a mí me pasa, me está pasando. Y por supuesto me gané muchos enemigos en el camino, ¿no? También, porque... Sí. Hay un gran número de gente que aparece en ese momento, que ya está, pero que toma partido por el otro, ¿no? Porque es lo que vos estás diciendo, tienen una personalidad que han ganado mucho terreno, y nosotras hemos perdido mucho, lamentablemente, porque claro, siempre quedamos en las sombras, entonces el protagonismo que tienen es mucho mayor. Y quedas como que la que denuncia, la loca, la que ahora todos esos términos. Ahora, ¿no? Se queja después de 20 años, vivió 20 años y no dijo nada. Claro. La gente no entiende esa parte, exacto, ¿viste? Y critica, no entiende, no comprende, y no es empática, ¿no? Tal cual. Y la otra parte que me he dado cuenta que, porque más allá de todo eso, bueno, otra de las cosas que yo te quería comentar era lo importante que es, aunque sea esporádicamente, escribir tu diario personal. Sí. ¿Por qué? Porque yo en estos
últimos 10 años, donde escribía mi diario personal, no lo escribía siempre, tal vez lo que escribía cada 3, 4 meses, pero siempre volcaba que yo siempre estaba, que no sabía lo que la otra persona le pasaba, que no sabía por qué me trataba mal, que no sabía lo que había hecho, siempre sentía un sentimiento de culpa. Y al haber empezado a leer mis diarios personales de hace 8, 10 años atrás, y darme cuenta que yo tenía este pattern o este patrón de esta violencia emocional, este abuso emocional que estaba sufriendo, pero que llegué a descubrirlo después de que tuve que hacer terapia y un montón de libros que he leído acerca del abuso, acerca del narcisismo, y darme cuenta que yo estaba, o sea, era un patrón muy marcado, y yo misma me decía, ¿cómo no me di cuenta antes de que esto me estaba sucediendo? Pero gracias a esos diarios personales que he escrito, o sea, es mi corroboración son mi testigo de que yo realmente, para contármelo a mí misma, que estuve en una relación de abuso emocional. Exacto, exacto. El transcribir lo que a uno le pasa, porque uno no lo puede hablar o no lo habla por un montón de motivos, sí es bueno, es necesario. Yo en su momento también llevaba un diario y podía leer, ¿no? Con los años también y decía, wow, esta era yo, o sea, así me sentía, esto padecí yo, sentía como que estaba tan, y ahí me di cuenta que estaba sola, aislada, triste, eh, muy, muy, muy apenada de mi propia vida, sin encontrarle mucho sentido, y sentía que nadie me entendía, ¿no? Y entonces todo eso fue muy difícil de sacar también, y fueron también mucha terapia, mucho libro, mucho apoyo emocional de otras personas, encontrarme en la vida también con otra persona, eh, porque también nos viene después la parte esta de que, bueno, terminamos esta relación de alguna manera. ¿La terminaste vos a la relación, Marcela? ¿Cortaste vos con esta relación? Sí, yo me fui de mi casa. Okay. ¿Por qué? Porque yo le decía a él que se tenía que ir, porque él era el que estaba haciendo cosas que no debía, y él me decía, no, que él no se iba a ir, y lo otro era que si yo no estaba de acuerdo con lo que él hacía, entonces que la que me tenía que ir era yo, y textualmente me decía que era yo era la rata que abandonaba el barco. Mira vos, sí. ¿Y cómo te sentís con esa decisión? ¿Esto cuánto tiempo hace que tomaste esta decisión? 5 años. 5 años. ¿Y cómo te sentís? O sea, ¿qué es lo que sentís hoy? Me gustaría decirte que lo superé. Sí. Pero todavía tengo mucho miedo. ¿A qué le tenés miedo, Marcela? ¿Qué es lo que te da miedo? Yo he cortado con esa persona totalmente todo tipo de conversación y relación hace cerca de 5 o 6 meses. Porque por los hijos, por esto, por lo otro, siempre había una razón para tener que hablar. El abuso no solamente fue el abuso emocional, después fue el abuso financiero. Que todavía en algún punto lo sigue realizando acerca de algunas situaciones que él ha resuelto en su momento que me han perjudicado. Y el tema es que yo no creo en la justicia, no creo en la justicia del hombre. No, yo tampoco. No creo en la justicia de que el juez me pueda defender.
y eso me da mucho miedo porque me siento Vulnerable ante eso y desprotegida. hasta esa, sí, desprotegida. Desprotegida. Sí, es muy difícil no sentir miedo, quedar financieramente totalmente quebrada, sin nada, absolutamente sin nada, y yo puedo dar testimonio de eso también, no tener absolutamente nada y tener que empezar de cero, sola completamente, y sí que da mucho miedo, pero, y también coincido con vos, Marcela, yo nunca creí en la justicia del hombre, entonces nunca la utilicé, nunca permití que ni abogados, ni nadie, y me llovían propuestas, Ajá, y gente que, viste, siempre sí. hay un Robin Hood, viste, algo así que, no, pero yo te ayudo, yo te lo pago, yo esto, y ha habido gente que me ha traído y me ha puesto hasta un cheque en mi mesa, este es el dinero, tomá, con todo este dinero puedes hacer, pero lo podés destruir, podés todo, y yo sentí sinceramente que no iba a ir por esa vía, y a pesar de que tenía algunas cosas que yo podía ganar, seguramente en ese momento yo tenía algunas cosas a mi favor y otras no, decidí no hacerlo y confiar solamente, bueno, aferrarme a mi fe, ¿no? Aferrarme a Dios en ese momento, y fue el único que me encaminó, me llevó, y yo, los años fueron pasando, las verdades empezaron a aparecer a la luz y todo se pudo ir como normalizando y demás, por el bien de mis hijos, por el bien mío personal también. Y sí, pero yo estoy hablando ya desde muchísimos años, ¿no? Vos llevas pocos años de esta ruptura y muchos años de abuso. Es mucho más difícil todavía. Yo llevo prácticamente la edad que tiene mi hijo, hoy 18 años, un poquito menos. Entonces son muchos años de trabajar sobre esto y de empezar a querer subirme a un escalón para decir, bueno, a ver, superado, sí, superado muchísimas cosas, pero aún me faltan algunas cosas que superar y por eso te entiendo. Eh, ¿En qué te apoyás hoy? ¿Qué es lo que más, dónde está el apoyo que vos tenés? ¿Dónde sentís que podés no tambalearte ni sentir tanto miedo? Mira, el apoyo más grande eh, lo he conseguido, bueno, desde lo terapéutico, que lo tuve que hacer sí o sí, fue lo que me ayudó, el puntapié, digamos, fue. Después fueron hablar, denunciar, hablar y encontrarme con otras mujeres que también estaban pasando por lo mismo y contarme sus experiencias y cómo lo hicieron. Y después fue porque yo salí de esa relación tan sin confianza en mí misma que todo me daba miedo. Y, y si bien he superado muchas cosas, mi apoyo, sin duda, después apareció otra vez mi fe, ¿no es cierto? Fue lo que me sigue sosteniendo. Eh, y el conocerme a mí misma, o sea, en el camino de empezar a trabajar en mí, en todo eso que en 20 años me habían robado, que era mi propio ser, mi propia personalidad, esta Marcela que había desaparecido. Entonces, todo eso es un camino diario, es de todos los días. Ujú. Y me apoyo en esas cosas hoy en día. Me gustaría apoyarme más, o estoy tratando de aprender a apoyarme más, es decir, si la justicia también me puede ayudar. Pero todavía no confío, No, en todavía algún sigo punto teniendo yo creo, miedo. sí, yo creo que en algún punto ellos pueden apoyarnos y ayudarnos, en algún punto. Yo no me quise arriesgar, sinceramente, pero sí creo que tal vez se puede, ¿no? Hay parte de la justicia que es muy, y sobre todo en este país, hay como un poco más de posibilidades
que en lo nuestro. También pensaba y recordaba cuando yo te conocí, nos conocimos que éramos muy jovencitas, y conocí una Marcela independiente, Marcela era impecable, recuerdo que su mamá le hacía los vestidos, las polleras, de hecho me prestó una vez, un vestido negro precioso, que yo necesitaba para un coro y ella me lo prestó, y yo me sentía la más bonita del mundo, generosa, de hecho siempre lo cuento y todo el mundo lo sabe, gente que me ha conocido cuando cuento mi primera experiencia laboral, me la dio Marcela, que trabajaba era un club deportivo, y ella Deportivo. trabajaba, claro, ella era recepcionista ahí, y ella me dio la oportunidad, me presentó, yo era muy peque, ¿te acordás? Era chica, no tenía experiencia de nada, pero necesitaba trabajar, y Marcela tuvo esa generosidad, me llevó, bueno, me tomaron, ¿viste? Y ya después, bueno, y fue mi primera experiencia laboral y me ayudó muchísimo, y eso yo no me lo voy a olvidar jamás en la vida. Entonces recuerdo a esa Marcela llena de energía, una Marcela que salió a obrar por otras personas, a dedicar tiempo de su vida con tanto amor. eh, y, y bueno, eh, qué lamentable que con el tiempo hayas perdido a esa mujer, pero que la vas reencontrando, porque yo ahora te veo y sé que haces zumba, y sé que estás en un grupo de mujeres, te veo con amigos, con actividades y eso, y entonces ahí empiezo a ver a esa Marcela que siempre le gustó estar bien, físicamente, mentalmente, y que de a poco va a ir reconstruyéndose y generando cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo bueno, Marcela, el que podamos seguir para adelante, el que podamos seguir avanzando. Yo no creo en las casualidades, yo creo que las cosas tienen que ser porque tienen que ser. El hecho de que podamos estar hoy en el mismo país, estamos a 4 horas de diferencia o algo así, donde pronto nos vamos a ver con Marcela y nos vamos a dar ese abrazo que nos tendremos que dar hace muchos años, y que vamos a poder decirnos, bueno, acá estoy, no estás sola, no estás sola, eh, y que tu testimonio hoy y esto que estamos haciendo hoy demuestra que estás saliendo de todo eso, porque hay que darle la cara, porque sabemos que este programa se va a ver por todos lados, lo van a ver seres queridos, lo van a ver personas, y que nosotras hoy, después de muchas situaciones que hemos vivido, podamos dar la cara y contarles a todos lo que nos ha pasado y cómo salimos de esto, y que todavía tenemos que trabajar por mucho más, es un logro maravilloso y es un avance de superación. Entonces, solo por eso te quiero felicitar, ¿no? Por haber aceptado, por habernos contado parte de tu historia, pues sé que hay mucho más para contar, eh, pero bueno, los programas, viste cómo son, el tiempo siempre es tirano, pero yo estoy muy, muy orgullosa de vos porque sos una gran mujer que le vas a ayudar muchísimo a las mujeres con tu testimonio. Es un gran paso que diste y estoy agradecida porque lo pudiste hacer acá en Valientes Mujeres. Sí, la verdad que la vida no sabes qué te depara muchas veces, ¿no? O cuán importante ciertas cosas que te pasan en la vida, vos podés ayudar a otros. Y una de mis metas de este último año es siempre trabajar en mí, pero también ayudar a otros como a mí me ayudaron a darme cuenta de esta situación de abuso, ¿no? Que no se puede hablar mucho porque ni siquiera se puede probar mucho muchas veces. Mm. Porque el que te peguen es una prueba eh, muy, muy eh, contundente. Pero el que te abusen emocionalmente a veces no se puede probar. Inclusive mismo hasta los abogados no pueden ayudarte porque tienen que escribir páginas y páginas y tener asesoría de psicólogos para poder llegar a convencer a un juez que lo que te está sucediendo es real y no es inventado.
Pero sí sé que cuando uno está en estas situaciones, está muy vulnerable, como decíamos hoy. Ni hasta vos mismo te lo crees, lo que te está pasando. Y poder salir de eso es lo más valiente que he hecho en mi vida, Sí, después de tener hijos, ¿no? sí. Fue lo más valiente que he hecho en mi vida. Y agradezco por haberlo hecho, porque daría para otro programa decir que también Sí. pasé por la depresión y el deseo de suicidio. Muy fuerte, pero no lo hice y estoy muy feliz porque Es, hoy estoy acá. sí, hoy podemos estar conversando, pero sí es para que tomen conciencia todos aquellos que nos están escuchando, que cuando se pasa por estas situaciones de este tipo de abuso emocional, en este caso estamos hablando de Marcela y su abuso emocional durante 20 años con un narcisista, eh, se tiende o se tiene estas depresiones, es inevitable que la depresión entre en la vida de uno y también a veces es hasta inevitable tener el pensamiento de suicidio, porque la infelicidad que nos da, la soledad extrema a la que se nos lleva muchas veces, eh, partiendo de cualquier tipo de abuso que recibamos, ¿no? Nos lleva a este estado emocional en el que vamos perdiendo nuestras propias ganas de vivir o el sentido a la vida no le encontramos. Eh, y sí ha sido valiente, valiente decir basta, valiente por haber abandonado todo y no importa lo económico que se pierda, lo más importante era ganarle a la vida en este momento, lo más importante era seguir adelante para poder seguir aportándole a quienes son lo más importante en tu vida, que son los hijos. Los hijos nos necesitan sanas, libres, independientes, fuertes y emocionalmente claras, porque no podemos entonces transmitirles a ellos seguridad y encaminarlos o ayudarlos en su vida si nosotras no estamos fortalecidas. Claro que es de valientes. Creo que todas las mujeres que han salido de estas situaciones son mujeres valientes. Por eso esta página, cuando la pensé en el nombre, dije, somos valientes mujeres que salimos adelante, que progresamos, que a pesar de todo lo que nos haya sucedido, aún tenemos deseo de seguir adelante y de ayudar a otras, porque eso es lo que a partir de ahora Marcela está haciendo, es apoyar y ayudar a otras. Y en el dar ayuda es donde uno encuentra placer, pero encuentra también sanar, vas sanando cada vez más. Cuanto más mujeres escuches, cuanto más puedas aportar, más te vas a sanar vos. Y la recompensa es poder ayudar a alguna que salga de esta depresión y no tenga esos pensamientos y que pueda liberarse de una vez y salir adelante. Marcela, estoy súper agradecida por este testimonio. Y, Sé que da para otro programa y sí vamos a hablar un día de la depresión y del intento de suicidio, eh, porque creo que las dos tenemos autoridad para hablar de eso, porque yo atravesé también esa situación y para que sepan por qué llegamos a un grado de eso, ¿no? Porque qué fue lo que nos llevó a eso. Así que es importante y creo que sí, que vamos a tener una segunda para poder hablar de esto y te dejo espacio para que nos digas algo al final que nos quieras decir. que no tengan miedo, que afuera hay gente que está dispuesta a ayudarte, que siempre hay una salida y apoyarnos en aquellas cosas que nos dan fortaleza como la fe, la religión o hay muchos programas que nos pueden ayudar y que no tengan miedo, que para eso estamos las mujeres valientes, las mujeres de la tribu, como digo yo. Sí, somos un grupo de mujeres en el mundo que nos estamos apoyando.
Hay mujeres que las están pasando muy mal, muy mal. Esperamos poder llegar de alguna manera para apoyarlas y que sepan que no están solas. Y ese es el lema de Valientes Mujeres. No estás sola. Cuando comencé esta página y este proyecto, pensé en todas las mujeres que estaban solas. Y me vi a mí misma en una época cuando me sentía muy sola y desamparada, y dije, tengo que estar para alguien. Al menos yo tengo que hacerlo. Entonces, ese es nuestro mensaje entonces hoy. Gracias, Marcela, por todo. Les vamos a dejar un fuerte abrazo a todos, un beso en el lugar que se encuentren, en el país que estén. Comuníquense, suscríbanse a nuestro canal, estén pendientes de nuestra página, que están saliendo temas maravillosos que podemos aportar y ayudar a la sociedad. Los queremos dejar entonces con un fuerte abrazo y les decimos hasta la próxima. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias.